al querido Jorge Armando Rocha, quien también tendrá mucho que opinar y decir sobre este y otros temas. Querido Jorge Armando, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Estimado Vicente, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias, como siempre, pues aquí a la orden, estimado Vicente. Pues con esto del tercer informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, espero que ya nos quede claro el papel que han jugado muchos desde los medios de comunicación para cuidar, para proteger, para incluso meterle entre ceja y ceja al pueblo de México eso de la verdad histórica de Murillo Karam, que hoy está en cenizas, está desmoronada. Yo pregunto, vamos a ver justicia en este caso, mi querido Jorge Armando, porque pareciera que todos estaban coludidos, desde Peña Nieto para abajo, en este cochinero, en este doloroso caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Así es, estimado Vicente. Hay que entender este asunto como algo de Estado, sin duda planificado para hacerle daño a estos jóvenes estudiantes. Incluso ahora sabemos que los militares estaban monitoreando lo que sucedía en esta normal rural y, en efecto, trataron de enterrar los hechos. Entonces, la verdad histórica ha sido, digamos, que la punta de lanza del peñismo para tratar de evadir la responsabilidad y de que como sociedad volteemos hacia otro lado. Pero es muy frágil esa verdad histórica que construyó Murillo Karam. Estaba escuchando lo que decías, por ejemplo, respecto a algunos comunicadores que han sido cómplices, han sido quienes le han dado voz a esa versión. Por ejemplo, el caso de Carlos Marín, que se atrevió a decir que los padres de las víctimas de Ayotzinapa debían pedirle perdón, debían ofrecerle unas disculpas al exprocurador Jesús Murillo Karam, y que la verdad histórica que él elaboró, pues sin duda es algo que no se debe de controvertir, que debemos asumirla como tal. Pero es claro, si la verdad histórica hubiera sido algo real, no estarían personajes como Tomás Herón prófugos de la justicia. Tomás Herón, hay que recordar que precisamente por sus acciones se le acusa de tortura, entre otras cosas, para fabricar la verdad histórica. Bueno, si esto hubiera sido producto de una investigación profunda, seria, sin cortapisas, no tendría por qué estar prófugo de la justicia, Tomás Herón. Pero Tomás Herón obedecía las órdenes de Jesús Murillo Karam, y hay que reconocer que Jesús Murillo Karam, como titular de la PGR, era un empleado más de Enrique Peña Nieto. Y Peña Nieto tenía prisa porque se diera ya un carpetazo al asunto para que se pasara a otros temas. Querían que la sociedad no conociera la profundidad de este caso y ya seguir con otros temas. Entonces, una prisa del Estado mexicano por tratar de esconder todo esto, y hay que reconocer que básicamente el presidente López Obrador le dio a la Secretaría de Gobernación la encomienda fundamental de esclarecer los hechos de lo que sucedió con la desaparición de estos jóvenes. O sea, si algo tiene como misión la Secretaría de Gobernación, esto lo leímos también, por ejemplo, en esta carta que da a conocer, bueno, en este artículo reciente de Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la presidencia, cuando habla de estas diferencias que tiene con Olga Sánchez Cordero, con el propio fiscal, dice básicamente López Obrador lo que planteó para la Secretaría de Gobernación como encomienda fue precisamente que se encontrara la verdad sobre este asunto. Entonces, sí hay una voluntad de Estado. Me preguntas, ¿crees que si se puede saber todo? Pues yo creo que cuando menos el jefe de Estado, es decir, el presidente López Obrador, tiene la voluntad. Lo que pasa es que muchas veces se empantanan los procesos por la burocracia, por otros juegos de intereses, de actores involucrados, intermedios. El caso de Tomás Herón, el caso, por ejemplo,
de esta petición. ¿Qué ha pasado con Israel? El presidente está haciendo su parte, le envió una carta al primer ministro israelí para que nos manden a Tomás Herón. Entiendo que la respuesta fue en un inicio favorable, pero ya no ha sucedido nada. Tomás Herón sigue allá y en ese sentido yo creo que el presidente como jefe de Estado está haciendo lo que le corresponde. Y ahora, pues yo creo que también, estimado Vicente, audiencia, nos corresponde como comunidad, como sociedad, empujar otra vez, y haces muy bien, estimado Vicente, en colocar el tema en la agenda central también de Sin Censura, porque yo creo que nos corresponde que le demos un nuevo impulso. Hay que recordar que este tipo de casos pues avanzan en función de la presión social, porque son tantos los intereses y los altos mandos involucrados que si fuera por ellos, pues carpetazo. Pero sí es muy lamentable, por ejemplo, lo que pasa con Carlos Marín, que se ha convertido en defensor de causas, desde mi punto de vista, indefendibles, entregado absolutamente al conservadurismo, a la derecha. Llegó a decir, por ejemplo, que López-Gatell debe estar en la cárcel y exonera a Jesús Murillo Caram. Pues no es el mundo al revés, díganme si ese no es el mundo al revés, decir que Murillo Caram hizo una gran investigación. Marín escribió que la investigación de Murillo Caram respecto a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa era tan profunda como la investigación de la muerte de Colosio. O sea, la segunda investigación más profunda que se ha hecho en la historia del país después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Así lo planteó Carlos Marín, recuerdo esa columna, y ha defendido a estos personajes oscuros y en el caso de López-Gatell lo quiere ver en la cárcel. Imagínense nada más. También recuerdo que ha sido bastante ofensivo, ha sido muy rabioso respecto a lo que sucede en esta administración. Cuando estaba todavía el asunto pues de cómo se iba a resolver la pandemia y cuando empezaban a llegar las primeras vacunas, recuerdan esta campaña de desprestigio que montaron algunos respecto a la vacuna rusa. Él dijo que los argentinos y los mexicanos íbamos a ser utilizados como pendejillos de indias, así nos llamó, si es que nos colocábamos esa vacuna, que ha resultado ser bastante efectiva. Pero bueno, en medio de todo esto estamos, estimado Vicente, y qué bueno que se coloque otra vez el tema. Hay que empujar, digamos, también como sociedad a este elefante muy reumático de la justicia, porque ¿qué queremos? Que se sepa la verdad. Nosotros no nos hemos tragado ese cuento de la verdad histórica y bueno, pues obviamente la sociedad en su mayoría tampoco lo ha hecho, estimado Vicente. Pues ya que abres la puerta